Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses que Dios le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre, para que ante su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y nosotros lo creemos. Señor Jesús, en esta noche disponemos nuestras vidas y nuestro corazón y rogamos que tu presencia en este lugar, la cual es promesa que tú nos diste, sea suficiente para que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, darte nuestra mejor alabanza, adoración. Y también pedimos que al pronunciar tu palabra y al meditar en ella, tú nos concedas en esta noche ser edificados en la fe. Ayúdanos, te necesitamos y buscamos tu rostro, porque en ti, Señor, encontramos todo aquello que nos hace falta. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento en esta noche. A todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Aquellos que nos estén visitando, siéntanse por favor cómodos como en casa. A los que están siguiendo la transmisión a través de las redes, también queremos agradecerles y saludarles desde aquí, sabiendo que en el día de hoy muchos han optado por quedar en casa a consecuencia de la situación climática, otros en distintas situaciones y realidades personales tal vez nos estén viendo desde algún lugar. Así que bienvenidos al culto que la Iglesia Bautista Filadelfia en esta noche celebra para honrar el nombre del Señor Jesucristo. En este día tan especial, antes de pasar a la palabra de Dios, quisiera yo también compartir algo con la iglesia. Comentarles que ya estamos colocando en marcha nuestro reclutamiento de personas para el próximo bautismo. Es decir, que si hubiera en medio nuestro personas que desearen bautizarse para dar una manifestación pública de su fe en el Señor Jesucristo, por favor acérquese, queremos charlar, acompañarle, queremos ayudar a entender y comprender ese paso de fe, promover el discipulado y permitir que esto sea para su vida un paso que marque un antes y un después, pero que también sea para la iglesia, porque usted va a pasar a ser de esa manera también un miembro activo, oficial de nuestra congregación, una enorme alegría. Lo vamos a recibir con gozo y con alegría. Todavía no tenemos la fecha, pero entendemos que para el mes de septiembre estaremos allí marcando la fecha correspondiente. Muy bien, antes de ir a la palabra de Dios, la casa del Señor es casa de oración. Así lo hemos entendido, así lo hemos comprendido y así también lo realizamos. Y muchas veces llegamos a este lugar con cargas, con situaciones personales, con necesidades. Llegamos a este lugar preocupados, angustiados. Y nada mejor que estar en la casa de Dios y en la casa del Señor, presentarle a nuestro Dios nuestra necesidad. Nada mejor que buscarlo en oración. Porque Dios atiende el clamor de su pueblo, Dios escucha la voz de sus hijos y se complace en responder. En este día especial, si usted ha venido con alguna necesidad en particular, ¿sí?, sea cual fuese ella, no necesita expresarla ni darla a conocer. Yo quiero invitarle a que podamos, antes de dar lectura a la palabra y meditar en ella, a que podamos estar orando. Pero también, muy especialmente en este día, esta noche, quiero pedir a la iglesia su oración de manera especial y particular en favor de nuestra hermana Ana María Goday.
esposa del pastor Vicente Ojeda, que está atravesando por una situación de salud bastante complicada. Y todos nosotros sabemos del favor de Dios, cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su bondad. Por eso, antes de iniciar entonces el mensaje, invito a la iglesia a estar una vez más de pie. Y en esa postura le invito a que aquella necesidad personal que usted tiene, la coloque delante de Dios. Es su necesidad. Aquí, hermanos queridos, todos somos necesitados. Pero también vamos a levantar nuestra oración en favor de nuestra hermana. En este momento, en esta instancia, por ella y por su familia. Y juntos vamos a orar. Allí donde está, traiga a memoria su necesidad, tal vez personal, tal vez familiar, tal vez de una persona, un conocido. Ore creyendo con fe que Dios habrá de intervenir, habrá de actuar y las cosas habrán de cambiar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche tu iglesia reunida en este lugar, Señor, se pone de acuerdo para venir ante tu trono de gracia y en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Queremos decirte que nos reconocemos tus hijos, personas que tenemos necesidades. Y Señor, como nuestra esperanza y nuestra confianza está colocada en ti, venimos delante de tu trono y abrimos nuestro corazón. Tú conoces lo que hay en cada uno de los que estamos presentes. Tú sabes aquellas necesidades de aquellos que nos están acompañando por la transmisión. Y aún tú sabes, Señor, las necesidades de aquellos que hoy no han podido venir. Y muy especialmente ponemos delante de ti, Señor, la vida de Ana María. En esta hora en la cual ella está debatiéndose frente a una enfermedad agresiva, rogamos que tu mano poderosa la estabilice. Rogamos que tu mano poderosa le conceda la victoria para salir adelante. Y bendice, Señor, la vida del pastor Vicente, de su hija Iliana. Ayúdalos, Señor, a estar unidos y que su fe pueda edificarse en ti para sobrellevar este momento de dificultad. Señor, también bendice con toda bendición espiritual y material las obras misioneras de esta iglesia. Ayúdanos como pueblo a trabajar para ti y a hacer que todo aquello que ha sido un plan y un diseño que tú has tenido con nosotros, lo podamos alcanzar y concretar para la gloria del nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias por estar de pie, tome su asiento. Y sí, en esta noche vamos entonces a meditar en la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy está inspirado en un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Nehemías. Es uno de los libros históricos de la Biblia, ¿sí? Es uno de los libros históricos. Algunos hablan de que es un libro, es una autobiografía, aunque hay otro indicio de que alguien más participó en la redacción de ese libro, no solamente este hombre. Nehemías, que también está siendo objeto de estudio en la escuela bíblica de los domingos. Acuérdese que la semana que viene a las 19 comienza la escuela bíblica, a las 20 comienza el culto. Organícese y planifique su venida a tiempo. Y ahí en la escuela bíblica usted va a aprender sobre la vida de Nehemías. Nehemías, que también es el motivo del mensaje aquí, porque también Nehemías está siendo motivo del mensaje en nuestra obra misionera en Corpus. Buena la oportunidad para darles a conocer que los hermanos están orando, están buscando al Señor con esfuerzo, en el anhelo y en el deseo de poder tener un pastor instalado en la localidad, que les pueda dar esa compañía, ese sustento, esa fuerza, ese ánimo, y que la iglesia pueda llegar también a independizarse en un día, a crecer y a ser significativa
y relevante en esa comunidad que es la ciudad de Corpus Christi. Así que, por favor, ore por Corpus. La iglesia necesita de siervos, necesita de obreros instalados en ese lugar. Muy bien, y juntos con los hermanos de Corpus estamos también estudiando el libro de Nehemías. Así que el mensaje de esta noche lleva como título Levántate y edifica. ¿Y por qué lleva como título Levántate y edifica? En el capítulo 2, verso 20 del libro de Nehemías, Nehemías le dice al pueblo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías infunde aliento a un pueblo que se encontraba en una situación especial. Capítulo 1 del libro de Nehemías quiero leer en esta noche para que usted tenga un contexto de lo que vamos a estar hablando. Palabras de Nehemías, hijo de Icalías, dice la Escritura. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta allí la palabra de Dios. Es importante leer las Escrituras, a veces in extenso, para darnos un panorama de dónde estamos ubicados. Quiero resaltar algunas cosas antes de entrar en sí en el mensaje que nos invita a levantarnos y a edificar. Nehemías era un hombre simple y sencillo, cuya actividad laboral se desarrollaba en el palacio, pero si bien no tenía un cargo jerárquico de preponderancia, tenía una posición y una cercanía nada más ni nada menos que al rey. Él era el copero del rey, era el encargado de servirle el vino. Era un suertudo, la pasaba bien Nehemías. Y el rey lo conocía. El rey conocía su estado de ánimo,
conocía su disposición al servicio, el rey conocía su manera de atenderlo, de considerarlo, de guardar el protocolo que se requiere para el caso. No es lo mismo servirse en una mesa de amigos que servir a una persona de alta jerarquía. Pero había algo interesante en este hombre de Dios llamado Nehemías. Nehemías se entera de la situación y la condición en la cual se encuentra su pueblo. Y él tiene un corazón que no es accesible a la indiferencia. Nehemías, al enterarse del estado en el cual el pueblo estaba, se entristece en gran manera. Nehemías se conmueve porque los suyos, las personas, el pueblo al cual él pertenece, sus familias tal vez estaban en una condición trágica, de destrucción, y se entristece en primer lugar y en segundo lugar toma una actitud de corte espiritual profunda. Dice la Escritura que ayunó y oró. No se quedó haciendo un análisis crítico de cuáles serían las razones o los motivos que llevaron al pueblo a ese desastre. En lugar de detenerse a pensar quiénes eran los responsables, los culpables de que las cosas estuvieran en esa situación, buscó a Dios en primer lugar y lo buscó con la intensidad del ayuno y de la oración. En segundo lugar, Nehemías trajo a memoria el conocimiento de la ley de Dios en su vida. Fíjese que cuando leíamos allí, él hace mención a las Escrituras, a la ley de Moisés, recordando que Dios le había dicho al pueblo que cuando se desplazaran de su presencia, cuando se olvidaran de él, cuando se alejaran de sus mandamientos, habrían de tener consecuencias. Y Nehemías conocía esa palabra. Pero también conocía la palabra del amor y de la fidelidad de Dios que dice que cuando el pueblo se arrepintiera y volviese, alcanzaría gracia, recibiría perdón y también sería bendecido. Ante esa condición, él trae a memoria el conocimiento de la Escritura. Y ante esa condición, ora al Señor. Ora dando lectura o tal vez repitiendo la Escritura, pero sí dándonos a conocer que Él sabe lo que está diciendo y lo que Dios había dicho. Y lo hace no porque Dios se haya olvidado, sino porque es importante atesorar la palabra en nuestras vidas y hacer de la palabra también un instrumento de oración para la búsqueda del Señor. Ore con las Escrituras, pronuncie la palabra cuando ora, atesore la palabra en su vida y háblele a Dios a través de la palabra que Él mismo nos ha dado. No porque Dios sea olvidadizo, sino porque es necesario que usted conozca aquello que Dios le ha puesto en conocimiento. Nehemías tiene dos actitudes sobresalientes. Allí sobre el versículo 6 dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esto es importante. Es importante reconocer nuestra acción equivocada, porque a partir del reconocimiento de que nos hemos equivocado, a partir del arrepentimiento en segundo lugar, y después de la pedida de perdón, es que entonces allí Dios evalúa nuestro corazón, considera nuestra situación y envía su perdón. Así que inspirado en esta actitud de Nehemías, en esta necesidad de intervenir para que la condición de ese pueblo que estaba en ruinas pudiera cambiar, en esta noche queremos meditar
teniendo en cuenta de que este hombre tiene esa posibilidad de llegada cercana al rey, y en un determinado momento, ya en el capítulo 2, cuando Nehemías va a servirlo como lo hacía a diario, el rey reconoce que en su rostro, que en su semblante hay una situación de tristeza, hay una situación de malestar. Lo conocía porque lo veía todos los días y sabía cómo era su cara, su trato, y seguramente la aflicción de espíritu por la cual él pasaba se había dejado ya vislumbrar a los ojos de alguien que conoce. Nosotros también nos pasa eso. Cuando nos encontramos a veces con hermanos, nos damos cuenta si están bien o si están mal, ¿sí? Aunque a veces a algunos uno les pregunta cómo te va y te dicen que siempre les va bien. Siempre les va bien. Y no es tan así. Después nos enteramos que no les va tan bien. Pero cuando tenemos esa cercanía, esa proximidad, nos damos cuenta en la mirada, nos damos cuenta en el andar, nos damos cuenta y tenemos la posibilidad de intervenir. Y esa posibilidad de intervenir siempre es importante ayudar. Así es que Nehemías entonces, cuando el rey le pregunta qué le sucede, le da a conocer este estado de situación de cómo está su pueblo. Y el rey es llamado a misericordia. La mano de Dios se extiende a favor de Nehemías, tocando el corazón del rey. ¿Y qué decide el rey Artajerjes? Decide darle a Nehemías un permiso y darle todos los recursos necesarios para que viaje a Jerusalén con la misión de reedificar las murallas y las puertas de la ciudad. Las murallas y las puertas de la ciudad eran, hermanos, la estructura que daba seguridad a las ciudades en aquellas épocas. Una ciudad cuyas murallas estuvieran en el piso y sus puertas derribadas era una ciudad de fácil acceso para cualquiera. Y era necesario, en primer lugar, para reordenar lo interno, reordenar el perimetral. Así que Nehemías entonces recibe la gracia de Dios a través de la vida de Artajerjes. Inmediatamente el rey ordena y decreta que se le suministren los materiales que necesita y se pone en marcha. Llegando al lugar, esa noche Nehemías en soledad toma su caballo, recorre todo el lugar, hace una inspección visual de las cosas y evidentemente ya su mente comienza a programar cómo debería llevar adelante la obra de reconstrucción. Pero no es solamente eso, sino que necesitaba contar con la complicidad y con la ayuda del pueblo, porque él solo no podría hacerlo. Es allí donde Nehemías les cuenta el favor de Dios sobre su vida y anima al pueblo y cambia la mentalidad de ese pueblo de una situación de desastre y de destrucción a la medida y a la altura de la grandeza de Dios. Y esto es importante para mi vida y para su vida, porque a veces nosotros también estamos en condiciones deterioradas. Y a veces también nosotros necesitamos que la mirada de la realidad cambie de nuestra condición limitada a la condición de la grandeza del poder de Dios que tenemos, que es capaz de hacer cosas extraordinarias. Ahí Nehemías pronuncia esas hermosas palabras. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Eso, hermanos, conmueve mi corazón. Eso realmente me llena de esperanza de saber de que no hay nada y no hay condición, situación en la cual estemos que Dios no pueda intervenir para que las cosas puedan darse vuelta. Tal vez usted se encuentre en este tiempo con algo imposible por delante. Tal vez tenga situaciones que le están siendo complicadas o difíciles. Quiero animarle, piense en la grandeza del Dios que en primer lugar le amó con amor eterno. Piense en la grandeza del Dios que le salvó y que siendo usted nada le llamó y le hizo hijo. Piense en la grandeza del Dios que dispone a bien todas las cosas para aquellos que le aman. Ese Dios es el que actúa en nosotros. Entonces, en esta noche, la propuesta es una invitación a levantarte y a edificar. Levántate y edifica.
Edifica, levántate y edifica en primer lugar tu vida, permitiendo que el Espíritu Santo lleve adelante la obra de Dios, dándote sabiduría, entendimiento, conocimientos, dones, dirección. Permití que la obra de Dios se complete en tu vida. Día a día puedas ir entendiendo y comprendiendo los planes y propósitos de Dios. Levántate y edificá incorporando conocimiento, principios y valores del reino, sabiduría espiritual y un pensamiento crítico. Fíjate cuántas cosas. Te recuerdo, incorpora conocimiento, es decir, esforzate por aprender cosas relevantes, importantes y pertinentes para este tiempo y para tu vida. Edifica principios y valores del reino a través de lo que la Escritura nos enseña, esos principios rectores para nuestras vidas, los cuales si los aplicás vas a tener resultados extraordinarios. Edifica la sabiduría espiritual, permitiendo, como te decía un instante, que la obra del Espíritu te traiga revelación de aquellas cosas tan a veces simples y sencillas que deberíamos hacer y no hacemos. Y edificar el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? No es que estés pensando en criticar a la gente. Edificar el pensamiento crítico para poder discernir cosas. Edificar el pensamiento crítico para poder entender la realidad, para poder entender los tiempos. Edifica tu vida generando relaciones interpersonales sanas. Qué importante, mis amados hermanos, es la vinculación entre personas que son hermanos en la fe y entre personas que no lo son. Qué importante en la vida es tener contactos. Dios utiliza personas que no son sus hijos. Dios utiliza inconversos para bendecir tu vida. Son como las llaves maestras que abren la puerta en el momento oportuno. Pero eso no lo vas a lograr si te encerrás. Eso no lo vas a conseguir si vivís adentro de un tupper. Necesitas establecer relaciones y vinculaciones sanas con gente. A veces hay que saber establecer distancias, pero relacionate. Deja un buen testimonio de tu vida. Aprende a sonreír, a decir buen día, permiso, buenas tardes, gracias. Hacé las cosas bien. Deja un buen recuerdo de tu vida en aquellos con los cuales te cruzaste a lo largo de la historia. Edifica tu vida, cuidando tu salud física, tu salud espiritual y tu salud emocional. Edifica tu vida cuidando esos aspectos tan importantes. Hay que detenerse un tiempo, hay que inspeccionarse, hay que revisarse, hay que aprender a convivir con momentos de quietud y con tiempos de silencio. ¡Qué importante! A veces cuando viajo, cuando me toca ir solo, aprovecho para pensar. A veces también, cuando me quedo solo en casa porque mi esposa sale, aprovecho ese tiempo para pensar cosas que pasaron, pensar cosas que están sucediendo y hasta planificar cosas que podrían llegar a suceder. Pero qué importante. Hay gente que dice, yo no puedo, no consigo estar solo, no tengo que tener prendida un televisor, estar con el celular todo el tiempo en la mano, relacionado, vinculado. ¿Sabes qué? El tiempo de quietud, el tiempo de soledad, el tiempo de búsqueda de Dios en ese instante y en ese momento es un momento más que propicio y adecuado para que Dios haga florecer ideas, para que Dios te revele planes y propósitos y aún también para alcanzar y para conseguir la paz en tu corazón, poniéndote el Señor esa gracia de poder sanar cuántas heridas a veces
en nuestra mente y en nuestras emociones. Edifica tu vida teniendo una visión, un propósito que le den sentido a tu existencia. Tu tiempo acá en la tierra no es simplemente vivir 60, 70, 80 años, trabajando, pagando impuestos, servicios y llevando la vida para adelante. Tu tiempo aquí en la tierra tiene un plan estratégico porque Dios te diseñó para que seas parte importante de su iglesia, llevando su mensaje, llevando consolación, para que seas parte importante de su iglesia en el servicio, para que seas parte importante de su iglesia en aquel plan global que Dios tiene con cada uno de nosotros y particular de manera personal e individual. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Por favor, busca conocerlo. Pedile que Dios te hable. Y cuando esa idea se te ocurra, cuando eso aparezca en tu mente y en tu corazón, te vas a dar cuenta que eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Edificar tu vida es entonces la primera propuesta en esta noche. En segundo lugar, edificar tu familia. Levántate y edifica tu familia. Sos responsable por la forma en la cual están funcionando las cosas en el ámbito de tu casa. Hace una semana atrás estábamos dando y solicitando como iglesia la bendición matrimonial para unos amados hermanos y veíamos qué cosa interesante, ¿no? 2 vidas, 2 historias, 2 hábitos, todo reunido ahora en un proyecto, todo reunido en una familia. Qué cosa interesante. La puesta en marcha del proyecto de familia es el plan de Dios para la humanidad. La familia es un diseño divino, no es una ocurrencia de los hombres. Dios creó la familia. Por eso el enemigo ataca a la familia, quiere destruir la familia, porque si destruye la familia, destruye los pilares fundamentales y las bases de la iglesia. Amados, nosotros necesitamos invertir en la construcción de un ambiente de bendición y de paz en nuestra familia. Y para eso, de manera individual y personal, también debemos ser grandes contribuyentes. Es decir, debemos minimizar aquellos problemas que podemos dejar afuera y no ingresarlos a nuestro hogar. Sea inteligente, no complique, no intoxique la casa con sus problemas y bochinches, resuélvalos afuera, no los traiga, no los ponga en la mesa, no incorpore. Y si eso se generó en el ámbito de la casa, pida sabiduría a Dios. Edificar la familia significa construir y mantener una espiritualidad. Y la semana pasada hablamos también de esto, de la responsabilidad como jefes, como padres de familias, hombres y mujeres que necesitamos enseñar las cosas de Dios, y el primer lugar donde eso sucede es en el ámbito de nuestra familia. Somos nosotros el ejemplo, somos nosotros los inspiradores. Necesitamos crear también, edificar un soporte familiar para los días difíciles. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es lógico y es natural que todos vamos a pasar por problemas, que todos vamos a tener pérdidas, que todos vamos a tener inconvenientes. Y no podemos ser negligentes ante estas situaciones. Por lo tanto, tenemos que estar precavidos, sabiendo que estas cosas pueden suceder y que de hecho en algún momento van a suceder. Por lo tanto, busquemos al Señor siempre, pidamos al Señor sabiduría, creemos confianza en Dios y preparémonos para no ser una reacción explosiva cuando las cosas no salgan como esperamos, sino más bien con calma poder recibir las adversidades y manejarlas con sabiduría para salir adelante. Edifique su familia sin desenfocarse del propósito eterno. Viva bien pensando en lo eterno. Mire qué cosa interesante.
Usted tiene un propósito aquí en la tierra y también hay un propósito para la eternidad. Mientras esté aquí, aprenda a vivir bien. Aprenda a disfrutar de aquello que Dios le ha permitido alcanzar, obtener y administrar. Viva contento. Sea bondadoso. Aprenda a enseñarle a los suyos cuánto costó, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuánto trabajo conseguir eso. Pero viva bien. No sea mezquino con usted y con los suyos. Dese gustos. Disfrute, por el amor de Dios, disfrute acá, porque cuando llegue a la eternidad ya la va a pasar bomba. Pero mientras esté acá, disfrute de aquello que Dios le ha dado. Disfrutar no quiere decir hacer ostentación ni enrostrarle a nadie lo que usted tiene, sino disfrute bien de aquello que Dios le ha dado. El Señor mañana le puede llamar a su presencia y usted, ¿qué hizo? Juntó, acumuló, va a pasar alguien por eso. Un día iba a decir, qué bueno fue el finado, mirá lo que me dejó. Por favor, haga un buen uso de todos los recursos que el Señor le ha dado. Edifique su familia. En tercer lugar, levántese y edifique su iglesia. Mire qué cosa interesante. Este llamado nos involucra y nos incluye a todos. La iglesia es la iglesia de Cristo. Él es el dueño y Él es el Señor de la iglesia. Y esto es algo que tenemos que tener en claro. Aunque en la iglesia tengamos familias fundadoras, iniciadores, continuadores, personas que han sido muy relevantes y trascendentes a lo largo de la historia, sin los cuales a lo mejor nosotros no estaríamos aquí, en otras congregaciones, de la misma manera. Siempre hubo un grupo germinal, siempre hubo alguien que fue llamado por Dios, así como Nehemías fue llamado a reedificar la muralla, siempre hubo alguien que fue llamado a dar inicio a una congregación local. Pero el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, ese se llama Jesús. Es el nombre que en esta noche hemos pronunciado. Y nosotros nos toca algo, que es que sobre el nombre de Jesús la iglesia sea edificada. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 11 al 13, dice así la Escritura: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual fuera, el fuego la probará. La iglesia debe ser edificada y nuestras vidas también deben ser edificadas. Y nosotros debemos ser parte del proceso de edificación de la iglesia. ¿Y de qué forma, de qué manera? No hablamos solamente de la edificación de lo edilicio, sino de la edificación de la iglesia en todo lo que la iglesia significa, hermanos, en cada uno de los ministerios y de las áreas que la iglesia lleva adelante para el culto y la adoración al Señor en la casa de Dios. Cuando nosotros vemos que a veces entramos a tener faltantes en distintos aspectos, es el momento donde entonces necesitamos comunicar que para llevar adelante la obra, que para edificar la iglesia necesitamos maestros para la escuela dominical, que para llevar adelante la alabanza y la adoración necesitamos personas que dispongan su corazón y que puedan venir y ser parte de este equipo, que para llevar adelante los planes evangelísticos de la iglesia es necesario personas que estén dispuestas a salir, a anunciar y a llevar la palabra. Entonces necesitamos edificar la iglesia amando en primer lugar al hermano. Esa es una función básica y esencial de la iglesia. Sin amor no hay iglesia. Necesitamos edificar la iglesia sirviendo, actuando, operando, haciendo cosas que
dan lugar al funcionamiento coherente de la iglesia. Necesitamos edificar la iglesia invirtiendo nuestro tiempo y recursos en la obra de Dios. Nehemías sabía a qué Dios lo había llamado en esa situación. El pueblo estaba en condiciones lamentables. Las murallas estaban rotas, decaídas, tiradas. Las puertas estaban por el piso. Y Nehemías llamó al pueblo a levantarse y a edificar. Y en esta noche yo quiero invitarle a usted muy especialmente a que se levante para edificar o reedificar o reconstruir o reparar en primer lugar su vida, su relación con Dios. ¿Cómo está su relación personal con Dios? No se conforme a una relación superficial. Viva una relación íntima con Dios. Busque tener conocimiento, revelación. Busque tener palabra de Dios que sostenga y que sustente su vida. En segundo lugar, edifique su familia, invierta en lo más precioso que Dios le ha dado aquí en la tierra, invierta en los seres que le rodean, proyéctese en ellos, anime, facilite, ayude, promueva. Dios se agrada de que nosotros cuidemos la familia que nos ha dado. En tercer lugar, edifique la iglesia. Tenga en cuenta que la casa del Señor, la iglesia del Señor nos necesita a todos. Hermanos, aquí no hay sobresalientes ni hay imprescindibles. Aquí somos todos necesarios. Pero todos necesitamos ser activos de una u otra manera, conforme la gracia, conforme el don, conforme aquello diferenciado que Dios le ha puesto. Usted forma parte de este cuerpo y en este cuerpo necesita servir para que el nombre del Señor pueda ser colocado en alto. La palabra de Dios en esta noche llega hasta esta instancia. Y el desafío, la invitación es justamente a que usted pueda, esta semana que se inicia, levantarse y reedificarse como persona y como individuo, hacer ajustes personales que le lleven a tener una mejor calidad de relación con Dios, levantarse y reedificar la relación de familia, generar ambientes de diálogo, perdonar y recibir perdón, buscar consensos en los cuales pueda establecer metas hacia donde quiera llegar. Y no hay cosa más linda que cuando una familia se propone algo, cuando lucha y trabaja por eso, y cuando lo consigue y lo alcanza con la ayuda de Dios. Y en tercer lugar, levántese para edificar su iglesia. La iglesia necesita de usted. Usted es una pieza clave. Más allá de que frecuente el domingo, venga también el miércoles a la iglesia a orar. Sea parte de alguno de los grupos pequeños que la iglesia está llevando a cabo en distintos lugares. Observe donde Dios está trabajando por medio de la iglesia y súmese allí donde Dios está operando. Haga la diferencia, colocando a disposición de la iglesia no solo tiempo, sino también recursos, para que la iglesia avance, para que el reino se establezca y para que muchos puedan conocer a aquel que cambia y transforma vidas, y su nombre es Jesús. Me gustaría que oráramos en esta noche. Y así como hoy estuvimos de pie intercediendo por necesidades y pidiendo por nosotros, me gustaría pedirle una vez más, si se puede poner en pie, para que juntos podamos orar y pedirle a Dios que este sea un tiempo en el cual, a través de su Espíritu, Él nos muestre aquellas áreas de nuestras vidas que necesitan ser reedificadas, reparadas. Él nos muestre aquellas áreas de nuestra familia que necesitan ser también modificadas, aquellas relaciones interpersonales que necesitan ser sanadas, reestructuradas, y que también el Señor nos revele aquí en la iglesia, cada uno de qué forma, de qué manera podemos sumar
para que la obra de Dios continúe, avance y no retroceda. Oramos. Maravilloso Dios nuestro, queremos en esta noche colocar nuestra vida delante de ti porque tú nos conoces mejor que nadie. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, tú sabes de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades. Tú sabes, Señor, de nuestras falencias. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Y también, Señor, tú tienes para con nosotros una inmensa misericordia. Ayúdanos a tener una revelación de ti, Señor, para que de manera personal podamos comprender aquellos cambios que tú esperas en nosotros y para que nuestras vidas puedan ser reedificadas conforme tu plan y tu propósito en cada uno. Ayúdanos, Señor, a reconstruir nuestras familias, reedificarlas. Ayúdanos, Señor, no a hacer un maquillaje superficial, sino a ir a lo profundo, sanar relaciones y poder de esta manera llevar adelante familias sanas que construyan una iglesia sana. En el nombre de Jesús, Dios nuestro, danos la fuerza también en este tiempo para levantarnos en tu nombre y edificar aquí en tu iglesia aquello que es tu plan y tu propósito. Coloca un sentido de unidad y de unanimidad. Fortalece nuestro corazón, aumenta nuestra fe. Señor, danos los recursos, sorpréndenos de una manera extraordinaria, Señor, porque queremos ser ese pueblo obediente, fiel, que hace la voluntad de su Dios y que se esfuerza con ánimo voluntario. En el nombre de Jesús, esta semana que vamos a iniciar, que tu bendición nos alcance, que tu bendición, Señor, trascienda la vida de nuestros hijos, que tu bendición, Señor, también nos ayude a crear relaciones interpersonales sanas con personas que aún no te conocen, para que por el testimonio de nuestras vidas puedan alcanzar un día salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia, pues anhelamos y deseamos hacer tu voluntad. Y danos, Señor, en esta noche la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente tú nos puedes dar, llena en esta hora nuestros corazones